siguiente programa es para todos. Hola, ¿qué tal? Como siempre es un placer saludarlos en estas tardes de lunes aquí en Andes. Un saludo muy especial para la gente que nos ve a través de los 8 canales de televisión comunitaria Redesur. Como siempre le doy bienvenida a mi compañero Arbey Naranjo, que nos acompaña siempre con temas muy interesantes y pertinentes para vivir en familia y en sociedad. Buenos días, Luis, buenos días a todos. Me encanta que estén conmigo y me encanta estar con ustedes. Temas, todos los que usted quiera. Y hoy tenemos uno muy interesante. Pregunte por lo que no vea. Pregunte por lo que no vea. Para eso estamos aquí, para estudiarnos, ¿no? Claro que sí. Don Arbey, ¿qué tal la semana? ¿Cómo la ha pasado por estos días? ¿Cómo está Medellín? Medellín, mucho calor. Medellín, muy bueno. Pero hay algo, y estos días nada más hablaba con las personas, y elementos tan culturales como las ferias de las flores, ya no es lo mismo. No es lo mismo. mismo. Se siente igual. Era algo que hacía que la gente se sintiera orgullosa porque era del pueblo y para el pueblo, y ya es diferente. Ya es un poco para otros grupos más selectos. Creo que hay que pagar para asistir a un que otro evento que antes era abierto al público. Va cambiando, se va transformando la cultura entonces. Digamos que antes, desde que uno se levantaba, estaba metido en el cuento. Las emisoras, los canales, usted iba en Medellín a las 70, a un lado al otro, jardín botánico, y encontraba siempre algo que ver, porque era para el pueblo y éramos todos los que estábamos, y uno crecía bajo esa cultura. Hoy en día, Feria de Flores es lo mismo que cualquier otro tiempo. Todo se encerró, todo está en ciertos lugares, se escucha publicidad, pero no tiene el mismo impacto sobre los habitantes como antes. Ya los habitantes no son parte de la feria, sino la feria llega a la ciudad. Eso que usted dice es muy importante, y es que todas las ciudades, los municipios, incluso los corregimientos tienen sus propias fiestas, y eso hace parte de la cultura o la idiosincrasia de cada territorio. Y es que ese es el tema que estaremos tratando bien sanamente, la cultura, cómo varían unas celebraciones de acuerdo a sus costumbres, a sus historias, al número de habitantes, por ejemplo. ¿Por qué es importante hablar de cultura en un programa de prevención, Arbey? Hablando de cultura, es muy importante, por ejemplo, saber la de México un poco, el Día de los Muertos. Cómo aquí le tenemos miedo a los muertos. Y si se me aparece mi abuelito que lo quería tanto, pero que se queda muertico. Si me lo va a decir, que me lo diga en sueño. Y es suavecito, y ojalá disfrazado. En cambio, allá cuando se celebra la fecha de los muertos, tengo entendido, no soy un experto en esa área, pero por lo que he escuchado tengo entendido que les llevan alimento, que sacan incluso los cráneos de las bóvedas, los limpian, los brillan y comparten con ellos como si fuera una cena familiar, les llevan comida y se les dejan allá. Cada cultura tiene sus estilos, cada cultura tiene sus elementos, cada cultura tiene sus cosas. ¿Por qué hoy es importante hablar de la cultura? Porque la cultura es la que marca el futuro de nosotros, donde crecemos, donde nos movemos, lo que escuchamos, lo que somos. No es lo mismo hablar de la gente de Andes, hablar de la gente de Santa Bárbara, hablar de la gente de Medellín, y todos somos colombianos. No es lo mismo hablar de la gente de Colombia. Y paisas. No es lo mismo hablar de la gente de Jardín que la de Andes, de la de Tames y de la de Ciudad Bolívar. De hecho, dentro de cada de Andes hay muchas subculturas. Estos días escuchaba, por ejemplo, siendo el español como a una fruta, en Argentina se le decía de una manera, en Colombia se le decía de otra y en España se le decía de otra, siendo el mismo idioma español. Entonces, ¿cómo va variando el impacto que van presentando cada acción, cada cosa en las personas de cada región? Y es muy importante, usted lo decía al iniciar el programa, es muy importante que todos conozcamos muy bien nuestra cultura, donde vivimos, donde nos movemos, y si nos desplazamos a otro lugar, dónde vamos a vivir, incluso antes de ir. Porque de pronto hay cosas con las que no estamos de acuerdo, de pronto hay cosas con las que no compaginamos. La gente de la costa tiene una cultura muy diferente, la gente de Brasil tiene una cultura muy diferente
algunos más sueltos, otros menos sueltos, frente a la moralidad, frente a las creencias, frente a muchas cosas. Y si yo me voy a meter en un espacio donde no estoy de acuerdo, no me voy a sentir bien. Fuera de eso está la educación de nuestros hijos. A veces decimos, lo único que me importa es el techo. Sí, pero el techo donde voy a vivir está rodeado de un montón de gente. Y esa gente tiene un estilo de vida ya establecido. ¿Qué tan preparado estoy para enfrentar eso y seguir siendo quien soy? O terminar asimilando ese modelo que el entorno me está suministrando. La cultura varía incluso de una familia a otra, así vivan dentro del mismo barrio, dentro del mismo pueblo, la vereda. Una familia tiene unas costumbres, digamos, religiosas, creen en algo, otra familia cree en otro Dios o no cree. Una familia hace sus celebraciones regularmente, de una manera, otra familia simplemente no le interesa hacerlo. Y entonces a eso hay que empezar a entenderlo para que dentro de nuestro círculo social no se empiecen a presentar choques, porque digamos, yo soy de una familia más liberal y voy a tener que trabajar o estudiar con el de la familia más conservadora, entonces tengo que aprender a comportarme de acuerdo a lo que a la cultura del otro. Pero si vos miras, no es ni siquiera, no es que una familia otra varíe, o sea, el vecino y yo tengamos culturas diferentes dentro de, no, la cultura de él viene de su historia. La cultura mía viene de mi historia, entonces ahí lo que ingresa es algo más y es todo ese proceso que se ha hablado del respeto a la diferencia y de la cultura, incluso de la tolerancia. O sea, es respetar al otro en su diferencia sin esperar que el otro sea como yo soy o sin esperar que el otro actúe como yo soy. Entonces, no es la cultura del barrio, pero es la cultura que traigo desde mi historia, de donde vengo, de mi familia en general, del pueblo, el barrio, la ciudad de donde me muevo. Entonces, es donde voy, es lo que les decía ahorita, es empezar a mirar, hombre, si soy capaz de convivir con ese espacio o no. Si soy capaz, usted habla ahorita de universidades, el estilo de la Universidad Nacional en Medellín, el estilo de la Universidad de Antioquia en Medellín, el estilo de la Bolivariana, de la de Medellín, de la Universidad de Medellín, el estilo de la de AFIT, cada una tiene su propio estilo. Y en cada una, que es lo más complicado de entender, hay gente de todas las culturas y de todos los estilos. O sea, independiente de la cultura que trae, hay una cultura de universidad. Y eso, la gente que va llegando la va absorbiendo. Vos llegas a una universidad de X o y entras y sentís el ambiente, el estilo, la gente de X o Y forma. Es lo mismo que cuando llegas a un pueblo, a un barrio, es como si yo vengo a Andes o voy a Río Negro, son estilos muy diferentes y uno siente el ambiente y las personas y las cosas distintas. Y como usted decía, todos somos antioqueños. ¿Cuál es el punto? ¿Cómo influye la cultura en el ser humano? ¿O cómo nos dejamos influenciar por la cultura? La cultura se marca por dos cosas, por el ambiente, que tiene que ver con las prendas, que tiene que ver con la religión, que tiene que ver con el pensar, que tiene que ver con pensar que es la idiosincrasia, que tiene que ver con lo que se hace, con el lenguaje. Entonces tiene que estar el ambiente, está la parte de los medios de comunicación. Usted no sabe lo que los medios de comunicación pueden influenciar en la cultura. De hecho, los medios de comunicación están intentando, usted se da cuenta que en todas partes los nombres, ya uno antes iba y encontraba la tienda de Don Juaco, la casa de Doña Pepa, el restaurante de Don Antonio, el chirrinche de no sé quién, y usted va y encuentra un montón de nombres gringos, o sea, los restaurantes, las casas, ya son un montón de nombres extranjeros. Y los muchachos hoy en día no ven tanto caricaturas infantiles de aquí, sino japonesas o extranjeras. Entonces, la cultura de otros lugares nos está invadiendo a tal punto que todo el mundo quiere comprar incluso las cosas de afuera. Hay cierto tipo de electrodomésticos, incluso vehículos que son de aquí, y siempre uno le mete como cierto pero es que esta otra marca es de
Es que, entonces, la cultura extranjera nos está invadiendo de tal manera que no solo nos invade con eso, nos invade con las creencias, nos invade con la forma de vestirnos, la música, la forma de comportarnos en ciertas áreas. Y usted mire la forma de hablar también. Ya no decimos, listo, está bien, ya decimos, ok. Entonces, sí, más cortico. Y últimamente uno no ve ni siquiera ok, sino K. Ok. Entonces, ¿a dónde va uno con todo esto? A veces ni siquiera sabemos en dónde nos estamos metiendo, pero los medios de comunicación todo el tiempo nos están absorbiendo. Estaba leyendo un poco sobre incluso esos mensajes subliminales. Hablaban de en los años 70 más o menos hicieron un experimento en una película que pusieron pusieron una frase: tienes hambre y vas a comer crispetas y X gaseosa. Y lo pusieron en una filmación, entonces en una cámara que pasaba 3.000 cuadros por segundo, lo ponían en un cuadro de esos, de tal manera que era imperceptible al ojo del ser humano, pero el cerebro lo asumía. Y se dieron cuenta que cuando terminó la película, la gente, uno por lo general compra las crispetas y la gaseosa para entrar a la película, pero cuando terminó la película, la gente, un 60% de la gente que había salió a comprar crispetas y un 20% salió a comprar la gaseosa con las crispetas. Entonces, ¿cómo a través de la publicidad en masa, de la comunicación en masa, no solo los medios de comunicación, sino campañas publicitarias y un montón de cosas, nos van infiltrando una cultura que no es la nuestra? Y es lo que tenemos hoy en día. Tenemos un choque de culturas donde lo que se pierde es la identidad. Entonces, todos esos valores culturales con los que veníamos, los valores culturales con los que nos educaron y educaron a nuestros papás, por decirlo así, sí han ido desapareciendo porque hay un bombardeo desde muchos lugares que no nos dejan pensar y estamos creando la cultura de otros espacios. Pero ¿hasta qué punto eso puede ser malo del todo? Pues yo no diría que es malo o bueno, simplemente es una realidad que está pasando y que nos estamos enfrentando a ella, y lo importante es, digamos, saberla afrontar, como por ejemplo saber manejar las tecnologías, todo lo que nos va llegando y saberlo asumir con responsabilidad, porque no podemos, digamos, luchar contra eso, porque usted lo decía, hay comunicaciones en masa que llegan y nos absorben de tal manera. Solo hay que como que aprender a nadar en la corriente y no dejarse como llevar de ella. Nadar en la corriente es un término peligroso, ojo. Recuerde que nadar en la corriente a veces es dejarse llevar por la corriente, porque si nadas en contra de la corriente te ahogas. No se trata usted lo dijo, ni es bueno ni es malo. Se trata de identidad. El problema es cuando no tenemos identidad para entender, cuando no tenemos identidad para asumir. O sea, ahorita venía pensando, me dijeron que hace 8 días estaba como obstruida la carretera, y yo decía, por ejemplo, venía pensando en el carro y decía, si alguien necesitaba un giro por X o Y razón, antes tenían que esperar a que el carro llegara con la plata, o que se comunicara. Yo misma decía, no, por teléfono, ve, tantos giros, cuántos se demoraban en el día diciéndole. En cambio era simplemente por computador, internet, y a los 2 segundos ya está en el otro lugar. Entonces, la tecnología es hecha con fines buenos, la tecnología es hecha para ayudar al ser humano, a agilizar las comunicaciones, evitar situaciones. Pero cuando no tengo la identidad suficiente, no la uso en lo que tiene que ser. Entonces, como usted dice, las cosas no son buenas ni malas, yo decido cómo las uso, pero yo decido cómo las uso desde mi estructura, desde mi identidad, porque es lo único que realmente me va a llevar a elegir. Si yo no tengo una identidad, entonces no voy a elegir, voy a dejar que todo el medio elija por mí. La gente se estará preguntando en sus casas cuál será la diferencia entonces entre cultura e identidad, porque podrían confundirse los dos términos y son cosas diferentes. Hagamos un poquito la claridad ahí para que la gente comprenda un poquito. Mire, la cultura básicamente encierra como toda la estructura. Siempre que hablamos de cultura,
siempre hablamos de un contexto, siempre hablamos de historia, de elementos que están arraigados en el sujeto y tiene que ver con todo lo que el sujeto lo encierra. Creencias, pensamientos, ideologías, Lenguajes. sentimientos, su forma de vestir, su forma de comunicarse, todo eso. La identidad puede ser individual o puede ser grupal, porque uno también puede hablar de la identidad de un pueblo, pero tiene que ver más con las decisiones y las elecciones que tomás, con la estructura formada en vos que te apunta a, con lo que te permite ubicarte en un momento determinado, en un lugar determinado, para asumir el resto de. Entonces a las familias yo le diría, vos puedes tener una cultura, pero tomar una decisión desde tu identidad. O sea, yo puedo ser creyente desde cierto lugar, pero poder decir sí o no desde mi identidad. En cambio la cultura te absorbe y te encierra en ese lugar. Hay gente que hace ciertas variaciones en la cultura. Si uno hiciera ciertas variaciones en la cultura desde la necesidad de mejorar, sería muy rico. Por ejemplo, hombre, lo que pasa es que en la cultura, a ver, hay un libro que se llama Familias, y se lo recomiendo. A aquellos que no les gusta leer, tranquilo, lo pueden buscar en audiolibros también. Y hasta la voz del tipo les entra a la cabeza. No, no hay excusa. Yo sé que está en audiolibros porque yo ya lo escuché. Pero a mí me gusta leer, también con la aclaración. Y si no, leerlo es muy rico. Se llama precisamente El Mesías, es de Richard Bach. Y la parte introductoria es muy interesante. La parte introductoria se refiere precisamente a unos moluscos que hay a la orilla de los ríos y se pegan de las rocas. Y siempre había uno que decía que él quería conocer el mar. Entonces el resto le decían, no, usted es que es bobo, usted debe ser loco, vea, si usted hace eso, usted simple y sencillamente se ahoga, usted no es capaz de nadar, usted se ahoga, usted no, hemos dicho, toda la vida hemos estado pegados a la piedra, alimentándonos del musgo que la piedra nos da. Esa es nuestra vida, esa es nuestra razón de ser y eso es lo que vamos a hacer. Deje de ser loco, hemos dicho, donde fuera un ser humano le han mandado para el psiquiatra. Un día el molusco este se cansó y se suelta, se fue para el fondo del río, todo el mundo dijo, claro, este loco no fue capaz, se lo dijimos, se ahogó, y al momento, como era tan liviano, flotó y la corriente lo llevó y logró conocer su mar. La gente siempre piensa que aquel que intenta hacer algo para mejorar, o es superdotado, o está haciendo chanchullos, o simplemente es un mesías. Ni es lo uno, ni es lo otro, y pues no sé si lo de los chanchullos, pues hasta no voy. Pero ni es lo uno, ni es lo otro, porque simple y sencillamente es alguien que se atreve en la vida a luchar, que adquiere una identidad donde logra romper cierta cultura para mejorarla. Pero también está la otra postura, está el que quiere romper la cultura desde la rebeldía, desde el choque. Entonces, que en el colegio hay que ir organizados, no, yo me saco la camisa. Que en el colegio hay que ir motivados, no, yo me lo voy a crecer y que vaya. Entonces, ya lo que busca no es mejorar, sino es un acto de rebeldía en contra que va deteriorando todos los sistemas y al final vamos creando una cultura del caos, del choque, y es donde nuestros hijos van a terminar creciendo, que es uno de los problemas que tenemos hoy en día. Hoy en día tenemos muchachos sin cultura. La finalidad de este programa, por ejemplo, es crear algo y es crear cultura de cambio. Es que la gente no depende de programas como estos, que la gente no depende de actividades como las que hace en el municipio, que la gente empiece a crear un cambio en su vida y empiece a ser como ese Mesías, no Jesucristo, que es otro cuento, sino como el de Richard Bach, que es el que tiene la capacidad de crear cambios en su vida para mejorar todos los días sin esperar a que alguien se los diga. Esa cultura de cambio le va a permitir a la gente vivir mejor. Y esa cultura se va a generar desde el deseo de superarse y no desde la rebeldía de ir en contra de, que son cosas muy distintas. Importante entonces hacer como esa reflexión a las familias y también como a las diferentes instituciones para que se eduquen a las personas en cuanto a lo que es la cultura y cómo enfrentarla, lo que estamos haciendo acá
Muchos ven la cultura como el baile, no sé qué, eso hace parte de la cultura, pero eso es algo más mediático, pensaría yo, como más del divertimento, pero entonces hay que enseñarles a la gente que la cultura es algo que nos abarca a todos y que es algo que nuestra idiosincrasia, nuestros comportamientos y que como la asumamos podemos convivir sanamente en sociedad, en armonía con las familias y que la cultura va más allá de una simple representación artística, que muchas personas tienden a confundirlo con eso o dejarlo solamente ahí, sino que mucho Y más hay amplio. algo de pronto que hay que hablar también, es una tribu urbana no es una subcultura. O sea, dentro de la cultura a veces se arman subculturas, pero una tribu urbana es un grupo en pro de X o Y idea que no precisamente es una subcultura. Y a veces confundimos los términos y a veces defendemos esas causas cuando en realidad lo único que tenemos es un deterioro real del ser humano en cuanto tal. Importante que las familias conozcan eso y que ojalá nos estén viendo y tomando nota para que en sus casas lo pongan en práctica y que entiendan que también ellos que descubran también su identidad, lo que hablábamos ahorita al inicio del programa, que entiendan su identidad y que a partir de ahí asuman la cultura que los rodea y que empiecen a inculcarle a los hijos y a los jóvenes, que es muy importante pues que aprendan a convivir en cultura. 4 minuticos para ir cerrando, Orbey, y darle recomendaciones como siempre a la gente para que tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones en la vida. Pero familias, tenemos una cultura muy bonita, es una cultura de respeto, una cultura de normas, es una cultura de escucha, que se ha ido perfeccionando, pero a veces nos vamos al otro extremo y perdemos la cultura, perdemos la identidad como seres humanos, la identidad como pueblo y simplemente entramos a la permisividad y al desastre. No pierdan las cosas bonitas que tienen, mejoren las cosas bonitas y lo que tengan que cambiar, cámbienlo para superarse. Y les recomiendo ese libro, el de Richard Bach, que seguro, perdón, no se llama El Mesías, se llama Ilusiones, hago la aclaración, fue un pequeño error, se llama Ilusiones. Y se lo recomiendo, ¿por qué? Porque ahí van a encontrar como la clave de todo el tema de hoy. Que tengan una feliz tarde, noche. Me encantó compartir con ustedes, me encantó que estuvieran con nosotros. Y recuerden que cualquier cosa en la que les pueda servir, 301-770-8591, estaré para ustedes. Bien importante entonces asumir nuestra cultura desde nuestra identidad. No es buena ni es mala, simplemente hay que saberla enfrentar, transformarla, pero para generar cambios positivos en nuestros círculos sociales, en nuestras familias y por supuesto individualmente. De esta manera entonces llegamos al final de una entrega más de Sanamente, agradeciéndole al Hotel San Juan por prestarnos el espacio, a Opan Televisión por permitirnos la grabación y nos vemos próximamente.